Ahora estamos listos para empezar. Ok, entonces otra vez bienvenidos a todos los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos. Vamos a empezar con la lección 7 de la Biblia, la llegada del Salvador. Y como siempre, vamos a empezar con una oración primero. Oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día, por medio de tu palabra, el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Ok. Entonces tenemos la historia de Jesús en casa en Galilea, de Lucas capítulo 4. Y estos son los objetivos de hoy. Tenemos 3. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Lucas, la historia de hoy, Lucas capítulo 4. Voy a dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Recuerden que esto es el proyecto final. Preparar una historia para compartirla. Y el tercer objetivo es comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y vamos a pasar como 10 minutos al final de esta clase con este objetivo. También voy a compartir algunos puntos del proyecto final al final de nuestra clase de hoy también. Pero vamos a empezar con captar, como siempre, es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez usted ha sentido inadecuado o no preparado? ¿Alguna vez usted ha sentido inadecuado o no preparado? Pues para mí, sí, yo tengo un ejemplo de esto, porque pues al inicio de este curso, ¿cierto? Porque esto es la primera vez que estoy compartiendo la palabra de Dios, enseñando en un idioma diferente, en un segundo idioma. Entonces, para mí, sí, tengo siento inadecuado a veces para compartir la palabra. ¿Ustedes han sentido inadecuado o no preparado alguna vez en su vida que pueden compartir? Profesor, Rolando, sí. he sentido esto cuando he dado clases y se pasa una encuesta de los alumnos y los alumnos dicen ahí qué tal pareció el maestro. Y hay la mayoría que dicen está bien, pero hay unos pocos que dicen no, que este maestro no es moderno, le faltan las
utilizar las TICs, las tecnologías, o que es un poco aburrido, y entonces le hago más caso a eso que han dicho estos pocos que a lo que han dicho otros, de que sí, que es un profesor que comparte sus experiencias, que dicen cosas buenas, ¿verdad? Pero no sé por qué razón uno se fija en las cosas malas que dicen otros. Y eso es lo que le queda a uno. Y pues también sirve porque dice, ¿cómo hago para ya no seguir siendo ese profesor anticuado que dicen ellos? Entonces ahí es cuando me ha venido ese sentimiento de no sentirme adecuado, porque como que la tecnología me ha dejado atrás y ya no me siento adecuado como antes. Gracias por compartir esto, Rolando. Gracias. ¿Otro ejemplo de ustedes? ¿Una persona más? Esperando, pero parece que no hay. Ok. Yorlin, gracias. En ocasiones cuando, un ejemplo, el pastor le avisa a uno de un día para otro que le toca la enseñanza, yo en particular me he sentido no preparada o inadecuada, porque a mí me gusta que cuando me digan que me toca enseñar, prepararme con anticipación, investigar, preguntar lo que yo no entiendo, y cuando me cogen hacia el quemarropa, yo me siento súper nerviosa, o sea, no me gusta que eso me pase. Gracias por compartir, Jorlin. Y últimamente Javier también. Javier, ¿tiene un ejemplo? Sí, mi hermano. Pues la vida es un continuo aprendizaje, ¿no es cierto? Y siempre nos va a faltar algo. Por más retórico a veces que seamos, que siempre va a haber alguien que va a tener una inquietud o algo con relación a lo que estemos enseñando. Pero más que la enseñanza, resulta y acontece que en el área donde yo estaba trabajando llegaban muchos turistas, gente de diferentes lugares del mundo, diferentes lenguas, y no era solo inglés, porque hasta chino llegaban. Algunos hablaban el español ahí a media lengua, otros no hablaban nada de español, tenían traductores, otros se iban así sin traductores, pero ahora manejan los celulares, ¿no? La aplicación donde pues uno les habla en español y ellos hablan su idioma y ahí pues se traduce. En muchas ocasiones me tocó así, porque pues no manejar la segunda lengua, ¿ya? Por eso es importante el seguirse capacitando y formarse en todas las áreas, ¿no es cierto? Pues en ese momento yo me sentí que no estaba preparado y decía, Dios mío, pero igual la tarea estaba dada, había que de una u otra manera solucionar esa situación. Y pues gracias a Dios sacamos eso adelante, ¿sí? Esto relacionado con lo que estamos haciendo ahorita. Resulta y acontece que muchas veces uno se encuentra con personas que conocen más que uno de la Biblia. El detalle está en cómo lo aplican, ¿sí? Que no lo llevan a la práctica, ¿sí? Entonces me he encontrado con personas que le hablan a uno muchos textos bíblicos y es que en tal parte dice esto y en tal parte dice esto y en tal parte dice esto. Ya, la única parte en que yo los puedo tumbar y le digo, bueno, y en la práctica, ¿cómo están? ¿Sí? Por eso procuro, y la tarea mía es tratar de dar ejemplo en todo, o sea, tratar de dar ejemplo. Con esto no significa que yo no hago cosas malas o que no, sí, sino que procuro en lo más mínimo tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? Porque es con el ejemplo que a veces, o más bien, con el ejemplo es que nosotros damos testimonio a los hermanos. Muy bien, gracias, Javier.
¿Y Livia también tiene algo que quiere compartir o no? Sí, profe, yo quiero compartir desde el área de la docencia. A veces cuando uno no prepara la clase, que uno le cogió la tarde y no preparó la clase, esa es una cosa extenuante. Uno queda como que esos 100 minutos, esa horita, esos 45 minutos, ese tiempo, si a uno le dan 2 horas de clase que son aproximadamente hora y 50 minutos, eso se le va a uno larguísimo. Y uno ya no sabe ni qué hacer ni por dónde meterse. Entonces es horrible cuando uno no está preparado. Y así mismo es horrible si llega el Señor hoy y nos viene a buscar y no estamos preparados. Amén. Gracias, Livia. Y Nancy. Bien, hermano. Me parece a mí que creo que todos tememos algo cuando es por primera vez que lo vamos a hacer, como en su caso, hermano, es primera clase Sí. que nos da. Pero hay algo bueno, siempre las primeras veces suelen recordarse. Porque puede ser que es donde uno comete más errores, pero es donde uno aprende más. Sí. En lo personal, vaya, podría decirle en mi área, en mi vida secular y en mi vida espiritual. Espiritual, obviamente, siempre da un temor cuando tenemos, como decía la hermana aquí anteriormente, la responsabilidad de llevar un corto mensaje, una corta meditación, y siempre da el nerviosismo, siempre da el temor a equivocarse, pero yo creo que el mayor temor que nos invade a todos es el qué dirán. Muchas veces decimos, a mí no me interesa lo que la gente diga, pero realmente sí nos interesa. Si no nos interesara, no nos entrara temor. Entonces, en la vida secular, pues, vaya, yo tengo 3 niños y yo salí embarazada de mi tercera niña cuando mi bebé segundo tenía apenas 8 meses. Para mí se me vino todo encima y cómo voy a hacer ahora. Mi chiquito el segundo y de esta hora otra vez falló algo y sí, creo que de mi vida fue uno de los momentos de mayor temor y cómo voy a hacer ahora. Pero la verdad que en la vida todo es una enseñanza, y más en Dios. En el camino de Dios todos los días aprendemos. No vamos a tener una vida perfecta. No quiere decir que, como decía el hermano, yo sé que la parte importante es la práctica, más que lo teórico. Teórico nos podemos aprender toda la Biblia, pero vale más el que se sepa un versículo y lo practique. Yo entiendo que sí, pero en el camino del Señor tampoco es la base. Hay que vivir aprendiendo, por eso la Biblia dice escudriñar, seguir aprendiendo cada día. Y va la parte de la oración, es donde le pedimos a Dios que nos ayude a vivirla, ¿verdad? Amén. Sí, gracias, Nancy. Gracias. Y ahora Edinson, y después vamos a continuar con contar de nuestra historia. Sí, Edinson. Gracias, Luca. ¿Alguna vez usted se ha sentido inadecuado, no preparado? Estuve una vez en la iglesia y un hermano me dice, el pastor me dice, si usted puede compartir algo, me dijo. Y yo le quedé mirando y me levanté, me paré en el púlpito y cuando miro mis piernas estaba temblando. Para mí fue algo tremendo. Sí. Y a la junta creo que dije, hermano, bendiciones, Cristo les ama. Y me senté. Sí, gracias. Gracias por compartir, Edinson. Muchas gracias a todos. Sí, entonces esto es la pregunta de captar para nuestra historia de hoy. ¿Alguna vez usted ha sentido inadecuado o no preparado? Y en la historia de hoy vamos a hablar sobre Jesús y a los líderes religiosas les parecía que Jesús no podía ser el Hijo de Dios. Solo era un niño de Nazaret. Parecía totalmente inadecuado a ellos, pero en realidad, sí, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios.
y también era un niño de Nazaret. Esto es Galilea, la región de Galilea, en donde ocurre nuestra historia de hoy. Tenemos Nazaret y Caná, la boda en Caná. Tenemos Capernaum, cerca al mar de Galilea. Entonces, esto es la región que estamos hablando sobre esta región. Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Jesús había crecido en esa provincia del norte gobernada por Herodes. Y los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. Los veían como menos fieles a las costumbres judías. De muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén. Por esa razón, los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. Entonces, esto es la región de nuestra historia de hoy. También tengo esta referencia a Galilea y el Salvador en Galilea en Isaías. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas. Pero en los últimos tiempos se llenará de gloria en el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y esta parte, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y la luz es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y la referencia a Zabulón y Neftalí, pues es Galilea, porque originalmente el área de Galilea se dio a las tribus de Aser, Zabulón, Neftalí e Isaacar. Entonces, esto es el área de nuestra historia. Ahora vamos a contar la historia y me gustaría un voluntario que puede leer la historia en sus propias palabras, porque esto fue la tarea para hoy y me gustaría un voluntario. Gracias, Livia. Primero voy a empezar con una pequeña explicación y después puede leer la historia o contar la historia para nosotros. ¿Está bien, Livia? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Entonces, a veces hemos leído la historia directamente de la Biblia, pero a veces, pues también una opción es contar la historia en sus propias palabras. Entonces, estas son algunas ventajas de los dos. De la Biblia directamente, no se pierda ningún detalle. La Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios. Un alumno puede leer la historia, no tiene que ser el profesor. La gente puede seguir lo que se está leyendo. Si tienen Biblias, una Biblia digital en su equipo, una hoja con el texto, o pueden ver los versículos en una pantalla. Si hay. Entonces, estos son ventajas
de leer la historia directamente de la Biblia. Y esto es una opción que ustedes tienen también. Recuerden que ustedes van a, para el proyecto final, van a compartir una historia o preparar una historia para compartir. Entonces, una opción es leer la historia directamente de la Biblia, pero otra opción es contar o narrar la historia bíblica en tus propias palabras. Si se lo hace bien, puede captar muy bien la atención de la gente, la cara y los gestos también pueden contar la historia. Uno puede usar vocabulario apropiado en el contexto, tal vez con niños o una persona que no sabe mucho de la Biblia. Permite más contacto visual. También tenemos Cristo, el ejemplo de esto en la Biblia. Suele enseñar contando historias y parábolas y se puede usar con personas que no leen bien también. Entonces tenemos dos opciones. Pues también hay una manera de podemos escuchar a la historia o ver en una si la historia está en una película o un video o algo. Pero estas son opciones para contar la historia. Y contar es nuestro enfoque esta semana. Entonces, adelante, Livia, con un ejemplo de contar. Muchas gracias, Livia, en sus propias palabras. Ok. Gracias. Buenas noches, compañero y profesor. En esta noche quiero comentarles una historia muy maravillosa que está en la Biblia, que la encontramos en el capítulo 4 de Lucas. La encontramos desde el versículo 14 y llegamos hasta el versículo 30. Entonces yo les quiero contar esta historia porque para mí es muy importante esta historia. Y como para mí es importante, yo espero que para ustedes esta historia también sea muy importante y que se sientan que están escuchando la voz de Dios cuando yo empiece a contar esta historia maravillosa. Entonces, había una vez Jesús estaba en el Jordán. Lo bautizó Juan el Bautista, él salió bautizado y en ese instante el Espíritu Santo lo llevó para el desierto para tentar. Cuando salió de la tentación, cuando salió lleno del Espíritu Santo, viajó por Galilea, recorría y andaba por todos esos lugares. Cuando llegó a Galilea, se corrió la voz de que él estaba allí. Pero como era costumbre de enseñar, se fue y le gustaba, como a mí me gusta también enseñar. Y se fue a enseñar a la sinagoga. Todas las veces que lo hacía le encantaba. En ese momento vino a Nazaret, pasando en su recorrido llegó a Nazaret, donde se había criado, era conocido por todas las personas de Nazaret, era de allí del pueblo. Es como si yo me voy para Medellín, luego vengo a Turbo, llegué a Turbo, soy conocida de Turbo. Y como a él le encantaba, volvió a la sinagoga, porque eso le gustaba a él. Y entonces, cuando llegó a la sinagoga, los principales, los sacerdotes, le entregaron el libro de la ley, el rollo, para que él lo leyera. Y exactamente le dan el rollo en la parte que Isaías había declarado una palabra para él. Entonces él lee la palabra. Yo les quiero leer lo que Isaías dijo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los de espíritus oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Cuando él termina de leer el libro, se sienta, todos lo miran asombrados, porque lo leía con coma, con punto, con acentuación, con gesto, lo leía de tal manera que todos se maravillaban de escucharlo. Y cuando él dijo eso, cuando lo miraban, dijo, exactamente, estas palabras que yo les acabo de leer
se están cumpliendo en mi vida hoy. Todo estaba escrito y esas dan testimonio de que yo soy el que dice estas palabras. Estaban maravilladas las personas que lo escuchaban, estaban en silencio. Sus bocas no decían absolutamente, no decían nada porque, caramba, este muchacho que nació, que se crió aquí en Nazaret, este pelado de nosotros, y este no es el hijo de José y María, y anda predicando la palabra así como con tanta seguridad. ¿Y quién es este muchacho? Entonces, cuando él empezó a hablar y decir eso, él dijo, desafortunadamente, los profetas no son importantes en su tierra. Qué pereza, qué tristeza. Yo vine aquí porque quería hacer milagros en mi pueblo, porque quería que ustedes vieran. Y entonces, pero como no se puede, me toca ir. Jesús entonces les habló acerca de lo que Dios había dicho, había hecho en el Antiguo Testamento, que fue donde la viuda, que sanó el leproso. Y cuando todos lo escuchaban, empezó el celo de los ministros, de los sacerdotes, de los maestros de la ley. Empezó el celo en ellos y empezó a mejor, yo me imagino, el diablo a moverse en el corazón de ellos, a perturbarlo. Y entonces dijeron, no, este no puede estar entre nosotros, tenemos que sacarlo de aquí. Así que cogieron, lo corretearon, lo llevaron para un despeñadero para acabarlo, para matarlo, pero gracias a Dios Jesús salió ileso de esa tentación tan grande y de lo que ellos querían hacer. Amiguitos, he contado la historia muy maravillosa, preciosa, me encantó a mí y espero que a ustedes también les guste. Nos vemos en otro próximo programa para contarles otra historia acerca de Jesús. Dios me les bendiga. Muchas gracias, Livia. Qué bien este ejemplo de contar la palabra de Dios. Gracias, Livia. Sí, esto fue un buen ejemplo. Muchas gracias. Esto es contar en sus propias palabras, pero también hay una manera de también usar las palabras directamente de la Biblia. Entonces, con la profecía de Isaías, Livia usó las palabras directamente de la Biblia también. Muchas gracias. Ok, entonces, con esta historia, la historia de hoy, ahora vamos a usar las preguntas de considerar. 7 preguntas. Con estos 7 vamos a repasar los hechos de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Elise, gracias. Buenas noches, pastor y amados hermanos. Mi saludo, que Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, yo tengo Jesús, el Espíritu del Señor, los religiosos, el ministro que tomó el rollo, el pueblo mismo, los que estaban de pronto de espectadores por curiosidad. En fin, creo que esos son todos los personajes. Sí. Muchas Sí, gracias. Gracias, Elise. Sí, estos son los personajes en la historia. Juan, ¿tiene algo más para compartir? Sí, profesor. Creo que tengo algunos personajes por acá. Pues yo tengo aquí, por ejemplo, Jesús, el Espíritu Santo, el profeta Isaías, el Señor, los pobres, los ciegos, los cautivos y las personas a quien Jesús les enseñaba en las sinagogas. También el asistente a quien Jesús le regresó el libro de Isaías. También vemos a José el carpintero. También vemos que se habla de un médico, ¿no? Viudas, Elías, personas con lepra, el profeta Eliseo. También
se menciona el nombre de Israel. También tenemos el sirio, que se llama Naamán. Ok, entonces sí, hay otros nombres que la historia mencionó también. Gracias, Juan. Muchas gracias, especialmente en la profecía hay más nombres mencionados. Grivaldo, ¿tiene algo? Sí, aparte de los personajes principales que son Jesús y los que están en la sinagoga, que son los que están, acuérdate que él iba todos los sábados como buen judío a la sinagoga el día de reposo, ¿verdad? En la sinagoga, vuelvo y le repito, es un lugar de estudio de la palabra o hacer algún comentario, especie de una casa comunal. Hay un principal. En la sinagoga no hay sacerdotes, no hay ni un sacerdote principal. Hay un principal que es el que guarda los archivos y guarda la documentación que se tengan para los estudios los fines de semana, ¿verdad? Por eso es que ese día que llegó Jesús, cuando se abrió el libro, él se paró y leyó las escrituras para que todos los demás escucharan, y siempre se da un análisis del mismo tema que se habla dentro de la escritura, porque es un lugar de estudio de los judíos y también sirve de casa comunal para discutir cuestiones del bien público de la comunidad. Después de estos dos personajes principales que tenemos, que es Jesús y los que estaban en la sinagoga, todos los demás son personajes secundarios que se pueden mencionar, ¿verdad? Pero personajes, pero no podemos decir que lo que habló o a lo que se refirió Jesús eran personajes dentro de la historia, porque no lo son, ¿verdad? Estamos hablando de los que están presentes, ¿verdad? De forma directa o de forma parcial en la historia. Sí, claro, Grivaldo. Sí, hay personajes que están, pues, haciendo las acciones y otros nombres mencionados, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos a continuar con los objetos de la historia. Tenemos, pues, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Elis, gracias. Bueno, la escritura de Isaías, el libro que leyó. Sí. Tenemos la misma sinagoga como el lugar donde estaban reunidos. Bien. Gracias, Elis. Sí, tal vez el pueblo de Nazaret, tal vez es un objeto, no exactamente, o el cumbre de la colina. Pero sí, muchas gracias. El libro de Isaías, el arroyo, obviamente, y la sinagoga también. Muy bien. ¿Ok? Continuamos con ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia de hoy? Edinson. Hola. La historia ocurre en Galilea. Sí. Sí, en la región de Galilea. ¿Y más específico? Rivaldo. En Nazaret. Sí, en Nazaret, en una sinagoga en Nazaret. Sí, gracias. ¿Ok? Pues esto es un ejemplo de una sinagoga. Pues sí.
Eran edificios simples de forma rectangular, grandes recipientes de aguas eran ubicados a la entrada para los lavados ceremoniales. No se hacían sacrificios, no hay sacerdotes aquí, sí es un lugar para enseñar, leer las escrituras y esto es lo que pasa aquí principalmente. Y tenían la palabra en rollos para las lecturas. Ok. Vamos a continuar con las otras preguntas. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ocurrió Rolando. Perdón, solo quería comentar si podíamos pensar que en la sinagoga hubiese más de algún fariseo o un escriba o algún saduceo que estuviera por allí y también algún gentil curioso que pudiera estar ahí metido en la sinagoga. Bueno, Sí, con respecto a si eran fariseos o eran saduceos, realmente tenemos un problema en ese aspecto, porque realmente los fariseos podrían ser escribas, ¿verdad? Y aquí hablamos de solamente principales, no hablamos de ningún escriba. ¿Qué tendencia tengan ellos con relación a la religión, al judaísmo? Si pertenecía, no, sacerdotes tampoco. Los sacerdotes inclusive nada más estaban en el templo. Así que en la sinagoga nada más se mencionan los principales. ¿Qué línea tenían los principales? Si eran fariseos, saduceos, o no lo mencionan por ningún lado, pero seguramente tienen su referencia, porque si tú ves que la persona habla de espíritus, de ángeles, ¿verdad? Ya tú sabes que la persona es farisea, porque los saduceos no creen ni en ángeles, ni en espíritu, ni en resurrección. Por lo que en diferentes sinagogas utilizaban diferentes libros y estaban escritos de diferentes monedas hasta que vino el concilio de Palestina, que quisieron unificar ese concepto de estas dos sectas religiosas, ¿verdad? Para poder, porque realmente estas sectas religiosas no son movimientos políticos, son movimientos religiosos. Cada uno tenía su manera de entender e interpretar los escritos. Pero los saduceos no creen ni en ángeles, ni en resurrección, ni en espíritu. Todo lo que ocurre en la tierra es porque Dios te lo dio a favor y estás haciendo las cosas correctamente. Y después de esto se terminó. El fariseo no. El fariseo sí cree que hay una vida después de la muerte. Así que según como se estén hablando en la historia, te puedes dar cuenta si la persona es de tendencia farisea o es de tendencia saducea. O si es esenio, que era el otro grupo mucho más apartado de todo ese grupo de personas. Gracias, Grivaldo. Entonces, básicamente, la sinagoga solamente es un lugar para leer y enseñar, leer las escrituras y enseñarlas. Tradicionalmente tenía que haber 10 hombres judíos en el servicio y primero tenían un orden de reunión preparada, tipo liturgia, que incluye la confesión del gran Shema y después un tiempo para la enseñanza. No había pastores aquí en esta situación, pero sí. Y también esto es un lugar donde, pues sí, es un lugar de enseñanzas. Ok. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Pues tenemos que pasar más rápidamente ahora con las preguntas. Entonces, esto es el día de sábado. Dice el día de sábado en la historia, pues también al inicio del ministerio de Jesús.
Solo por tiempo vamos a saltar esta pregunta. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Pues teníamos un buen ejemplo de contar por Livia. Entonces, sí, tenemos todos los eventos, pero no vamos a repasarlos ahora. Vamos a continuar con el problema de la historia. ¿Cuál es el problema de esta historia? Selene. ¿Puedo, profesor? La falta de fe. Ok. Por los líderes religiosas, sí, religiosos. Juan. Sí, profesor, pues fíjese que yo tengo uno aquí. Creo que seguimos con el mismo problema, ¿no? Es decir, el pecado, porque si nos damos cuenta que el pecado se manifiesta en diferentes maneras o nombres, porque el pecado no solo tiene un nombre, sino que tiene varios, ¿no? Y en esta escena o en estas escenas lo vemos, por ejemplo, como la ira, o es decir, el enojo, ¿no? Entonces creo que sería eso, ese es el problema, creo yo, profesor. Sí, sí, por la incredulidad de los líderes también. Ok. Alice, ¿algún comentario? Y Sí. después Javier. Profesor, yo pienso que lo que ocasionó que ellos se rebeldizaran y el enojo diera lugar a la oposición fue eso, el celo que había de que con respecto a que Jesús se maravillaban de lo que él decía. Estaba lleno de esa investidura de Dios, del poder de Dios. Gracias. Gracias, Elise. Y Javier. Javier, no le escucho. Sí, ahora sí. Pues a Jesús lo miraban. Hay una frase que dicen que ve y este no es el hijo de José, ¿cierto? O sea, ya conocían a Jesús. Y ya luego mirar la forma en que enseñaba, porque también se hablaba que hablaba como con potestad, ¿no? Es decir, que en su mensaje ejercía como un poder o cierta autoridad. Eso para ellos era chocante, ¿sí? De ahí que Jesús, pues mira que ningún profeta es aceptado pues en su propia tierra y por ende no va a hacer los milagros que él ya pensaba pues digamos hacer, dado que ahí vemos claro la forma en que Jesús o Dios obra, es de acuerdo a como nosotros digamos le abramos el corazón o lo aceptemos a él, no es de manera forzosa, ¿sí? Entonces ellos no aceptaban las enseñanzas de Jesús, ¿sí? No aceptaban que alguien llegara pues como a corregirles o a cambiarles su forma o su tradición o su norma que tenían allí, su ley, ¿sí? Entonces ese era un problema. Y por esa razón querían pues ya lanzar a Jesús por allá, por ese precipicio. Pero pues todavía no había llegado su hora. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Entonces, se resuelve el problema que mencionamos, pues Jesús da testimonio fiel en medio de los nazarenos de su pueblo. Y al fin tenemos los, pues al fin tenemos los líderes que quieren matar a Jesús y Jesús simplemente pasó por en medio de ellos. Entonces, sí, en este caso se resuelve el problema, pero todavía
los líderes no van a creer en Jesús, creo. Entonces, en este sentido, no se resuelve. Continuamos con las preguntas de consolidar. Entonces, las buenas, en estas 5 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿De qué trata la historia? Voy a contestar esta pregunta y vamos a hablar juntos sobre la próxima. ¿De qué se trata la historia? Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. Entonces, básicamente esto es la idea de la historia. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hay un ejemplo de un pecado que me enseña a confesar esta historia. Rolando, ¿tiene un ejemplo? Sí, veo aquí que cuando la gente en la sinagoga pregunta, ¿no es este el hijo de José? Y pues yo tengo muchas veces esa tendencia a no querer valorar lo humilde, a no querer valorar lo sencillo, a hacerle caso a los eruditos, a los intelectuales. Y aquí el Señor me da esta lección, ¿verdad? De que viniendo él de un carpintero, él tenía mucho para enseñarme a mí, era el Hijo de Dios. Y yo tengo que dejar el orgullo y tener un corazón sencillo para distinguir la verdad sin importar de quién viene. Gracias, Rolando. Gracias. Ok. ¿Y Edinson? Y después vamos a continuar. Sí, Edinson. Sí, Luca. La verdad es que la historia que acabamos, no la historia, lo que acabamos de ver en la Biblia y lo que internalizo yo es de que muchas veces nosotros somos un poco mezquinos, ¿no? En el sentido de que creemos conocer mucho de Biblia y de repente hay otras personas que les está amaneciendo las cosas de una manera diferente y no entendemos eso, y más aún el maestro, ¿no? Me enseña a confesar de repente, acá en Perú, en Pucallpa, lo llamamos nosotros el síndrome del gallo de gallinero, ¿no? O sea, los que siempre están al frente creen que son los únicos que tienen la verdad en la Biblia y en la enseñanza. Y muchas veces ahí el que viene atrás, el Señor le ha alumbrado o le ha dado la luz del Evangelio de una manera diferente y ahí está reposando el Espíritu Santo en él y tiene algo que compartir, tiene algo que decir y como que no le dejamos, ¿no? Me parece que eso es lo que eso me enseñaría a confesar esta historia, ¿no? El hecho de entender de que la luz que me amaneció a mí también le puede amanecer a cualquiera, a un joven, a un niño inclusive, a un adulto, a un anciano, y todos tenemos algo que compartir de la verdad de Dios. Gracias, Lucas. Gracias, Edinson. Muchas gracias. Ok. Entonces, ahora el amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues básicamente toda la profecía de Isaías. Jesús fortalece mi fe débil y cumple su palabra y sus promesas. Las buenas nuevas de Jesús son para los pobres, dice en la profecía, pobres, cautivos, ciegos y oprimidos espiritualmente como yo.
libertad y vista espirituales son nuestras en Cristo. En Cristo ya no somos esclavos ni ciegos. Entonces, estos son buenas nuevas para nosotros, el amor de Dios. Ok, voy a continuar con la próxima pregunta. ¿Hay un comentario, una respuesta para esta pregunta? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Rivaldo. Bueno, lo que me gusta de esta historia es sobre todo, como mencionó el mismo libro de Isaías, que nos dice que nadie es profeta en su tierra. Y le puso unos ejemplos muy interesantes. Dijo, en Israel había muchas viudas, pero mira a dónde mandó a Elías. Lo mandó a Sidón. Sidón es arriba prácticamente en Libia, queda Sidón. Me explico, aunque habían viudas en Israel, como que dice, era más práctico mandarla a Israel o ya que estaba ahí. O sea, el Señor nos está diciendo, yo hago y yo tengo el control de todo y sé cómo voy a hacer las cosas. Nosotros no le vamos a enseñar al Señor cómo hacer las cosas o cómo se debe hacer, porque nuestro conocimiento y sabiduría es demasiado pequeña comparada con lo de igual le digo. Mira, hay muchos leprosos en Judá y mira donde manda a curar la lepra en Siria. ¿Me explico? Entonces ya son lugares totalmente distantes teniendo otro problema, pero ellos están en esa situación y bajo eso porque el Señor ha determinado que sea así. Sí. Si el Señor determina que las cosas sean así, se harán así. Y que cuando Él decida quitarle ese peso a la gente, Él sabrá cuando nosotros podemos poner nuestro punto, dar nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero Él tiene la última y se debe de hacer su voluntad. Y esa es la enseñanza que veo bien clara aquí en toda esta historia, aunque Jesús fue a Nazaret, Él era de ahí. Todo el mundo debió haberlo conocido ahí. Él creció ahí, ¿verdad? Y mira con lo primero que sale de la gente. Esto en el libro del carpintero, ¿por qué viene a hablar de esa manera? Y yo sé que no es fácil cambiar la mentalidad y el enfoque de la gente, pero lo principal que debemos tener nosotros como cristianos es respeto a las otras opiniones y tomarse la molestia, como quieres que me escuchen, escuchar a los demás. Muy bien, gracias, Rivaldo. Javier. Sí, pues analizando la historia, viendo los ejemplos que pone nuestro Señor Jesucristo para poner pues como su realidad a los de la sinagoga, ¿sí? Dado porque pues ellos se creían sabios, ¿sí? Humanamente sabios, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué le pido yo al Señor? Humildad para aprender a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Y hacer, enseñar esa misma escritura, pero con amor y con paciencia, porque nos vamos a encontrar muchas personas así, cerradas, no quieren abrirse al nuevo mensaje, ¿no es cierto? Entonces, mirar la actitud o analizar muy bien la actitud que tomó Jesús frente a ellos. Les dio el mensaje, porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, que es el que va a abrir los corazones. Muy bien, gracias, Javier. Sí, claro que sí. Y el último comentario de Rolando. Si tiene algo, Rolando. A mí me enseña Dios acá a tomar riesgos. Como Jesús acá, habiendo crecido con muchos de los que estaban en la sinagoga, habiendo pasado su niñez, su adolescencia, su juventud, viene el Señor y le manda a dar un mensaje desafiante a todos esos sus vecinos, amigos,
y, Cuidado. y lo que hacen, y lo que Ánimo. hace, lo que hacen todos sus vecinos y amigos que están en la sinagoga es rechazarlo. Y además de eso, era despeñarlo en la cumbre. Entonces, desde el punto de vista humano, qué decepción que todos mis vecinos y amigos con los que yo crecí después quieran despeñarme porque piensan que yo les ofendí y realmente yo solo les dije lo que mi padre me mandó a decir. Entonces veo en Jesús que él ha asumido riesgos, ha ido a hablar algo muy fuerte que no iba a gustar, pero el padre lo había mandado y él fue obediente y lo hizo. Entonces, eso, a mí Dios me enseña ahí de que yo también debo de pensar en tomar riesgos y no solo hacer la predicación o el testimonio en medio de los lugares seguros. Gracias, Rolando. Ok, vamos a continuar con la próxima pregunta rápidamente. Porque sí, entonces, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pues con gente sufriendo, como en la profecía de Isaías. Habla sobre ciegos y personas así. Con personas que no quieren predicar por miedo a ser rechazadas por sus familiares también, como Jesús en la historia. Entonces, estas dos situaciones, tal vez hay más también, pero tenemos que continuar ahora. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a compartir algunas cositas sobre la preparación de compartir la palabra de Dios y después comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. No tenemos mucho tiempo, entonces al fin de después de los dos objetivos, vamos a terminar con la bendición y después si hay preguntas puedo quedar para más preguntas. Pero voy a continuar rápidamente ahora porque sí, no tenemos mucho tiempo, lo siento. Entonces, cuando ustedes están preparando una historia, esto es un buen versículo de Salmo 19, básicamente una oración. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es una manera de enfocarnos en nuestro Dios y que mis palabras son aceptables ante Dios. Y es una oración así. Y también tenemos la confianza cuando estamos compartiendo la palabra. Aquí en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, esto es la palabra que estamos compartiendo y el próximo versículo es más la confianza que tenemos en compartir la palabra. En Isaías 55, versículo 11, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y este versículo es un recuerdo que todo esto es en las manos de Dios y es la obra de Él, no de mí. Entonces, sí,
Esto es la confianza que tenemos. Algunas ideas pueden, pues, cuando están compartiendo la palabra, quedar en la palabra, en la Biblia, usando versículos de la Biblia. También puede practicar con creyentes primero y usar la Biblia durante la lección y deja que la palabra interprete a sí misma. Y obviamente podemos usar el método de las 4C cuando estamos compartiendo la palabra. Ok. Voy a usar como 5 minutos para repasar la teología de la gloria y teología de la cruz. Y después vamos a terminar con la clase de hoy y si ustedes tienen preguntas podemos quedar más después. Pues estas son las teologías. Primero, la teología de la gloria. Triunfamos yo mismo sobre todos los pecados y problemas físicos, económicos y espirituales. Todos creen que somos los mejores. Todo lo puedo porque yo soy capaz. Soy capaz. No hay problemas. Todos vienen rogando para escuchar la palabra y unirse a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Los pastores y líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos. O también el éxito y la prosperidad. Su mejor vida ahora, destinado al éxito y la prosperidad. Esto es la idea del teología de la gloria. Pero también tenemos la teología de la cruz. Negarme a mí mismo. Jesús le dice, ya me van a arrestar y matar, al tercer día resucitaré. Pero Pedro dice que esto jamás te suceda. Y Jesús dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es de Mateo 16. Versículo 21 a 26. Cristo me fortalece en los buenos y en los malos, todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Y también la vida es una lucha diaria. Es vivir en la lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa en el mundo todos los días. Y también insultos, persecución, rechazo ahora. Pues es ser insultado, la teología de la cruz, perseguido por nuestra fe. A veces van a rechazar nuestra fe y nuestra iglesia. Es vivir no para mí mismo, lo que yo quiero, sino para el Señor y en amor a mi prójimo. Entonces, estos son los teologías de la gloria y de la cruz. Y esto es la idea en general. Teología de la gloria puede ser tuya ya aquí en la vida, pero esto no es la promesa de Dios. La teología de la cruz es lo que tenemos. Y cargamos la cruz ahora y a veces esta vida, sí, obviamente hay pecado y problemas y todo, pero no tenemos la promesa de gloria aquí en la tierra.
nos espera la gloria para siempre. Entonces vamos a recibir la gloria en el cielo. Esto es la teología de la cruz contra la teología de la gloria. Y teología de la cruz es lo que enseña la Biblia. Si hay preguntas, podemos preguntar al final, pues después de la bendición. Y gracias. Entonces, vamos a terminar con algunas cosas sobre el proyecto final, algunos recuerdos. Ustedes van a elegir la lección, una lección para contar, para compartir. Después, define su público, a quienes va a enseñar esta lección. Y define consideraciones especiales para su público. Edad, si son niños, probablemente va a cambiar la historia un poco, las palabras, para que ellos puedan entender algo así. También tenemos las preguntas de considerar. Ustedes van a contestar todas las preguntas para ser preparados para compartir la historia. Las preguntas de consolidar también. Tener ejemplos ya creados. Y también para empezar la historia, ustedes van a usar captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema. Entonces, ¿cómo va usted a comenzar de una manera de captar la atención de la audiencia? Ustedes van a pensar en esta pregunta y escribir su respuesta en la caja. O hay otras maneras para cumplir este proyecto final, no solamente en esta hoja, pero voy a compartir otras maneras de cumplirlo también en un video que voy a enviar a ustedes por WhatsApp. Entonces voy a explicar más, un poco más después. Ok. Y obviamente también cómo va a contar la historia. Directamente de la Biblia o en sus propias palabras o con fotos o un video. Cosas así. Livia, una pregunta. ¿No? Ok. Si hay más preguntas, podemos hablar más después de la bendición. Lo siento, estamos un poco tarde hoy. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video de la lección 8. Leer Marcos 1, 16 a 39. Hay como 4 historias, creo, en esta sección. Y también ustedes van a elegir una de las historias y escribir la historia en sus propias palabras, como hoy. Ok. Entonces vamos a terminar para el día de hoy. Gracias por su paciencia. Estamos un poco tarde, pero estamos al final de la clase con la bendición para ustedes. La bendición de nuestro Señor para todos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias.
A usted también, profesor, muchas gracias por todo. Dios me lo Usted, bendiga. profe, muchas gracias. Dios me le bendiga. Bendiciones, Luca. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias a ustedes. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Saludos para los Gracias. hermanos.